Eso que llamas humildad probablemente tiene que ver con mucho pánico a que te vean. Si eres de esas personas que dice yo no necesito brillar, no me gusta llamar la atención o prefiero pasar desapercibido, realmente es importante que te pares un momento y te preguntes, ¿realmente es que no me gusta brillar, no me gusta mostrarme o por humildad o es porque hay un miedo en mí que no he trabajado a que me vean, porque es que el mostrarme también me pone en tela de juicio? Y así que hoy no vamos a ponerle azuquita a este tema porque vengo a decirte por qué esconderte, por qué no mostrarte, por qué seguir con ese miedo al éxito, con ese miedo a brillar, te está costando la vida que podrías estar viviendo. Les doy bienvenida a YouTube, TikTok y Instagram y a todos los que se van conectando. Bienvenidos, vayan escribiendo desde dónde se conectan y vamos a estar hablando sobre este tema que es realmente es humildad o es que tengo miedo a mostrarme ante la sociedad, ante la empresa, ante el mundo entero. Y tenemos que recordar que muchas veces se confunde este tema de humildad, ¿no? Yo soy muy humilde, no necesito ser el centro de atención. Y es importante recordar que la humildad no tiene nada que ver con el querer desaparecer. La humildad no tampoco hace referencia a hacernos o creernos que somos superior a otro, pero tampoco la humildad está hablando de que te niegues a ti mismo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando usamos o queremos ser personas humildes, porque no tienen que ver, como les decía, ni con el hecho de querer desaparecer, ni creerme superior, y tampoco tiene que ver con negar quién soy y qué es eso que yo puedo llevar al mundo. Cuando hay una persona que nace talentosa, ¿no? Y tiene todos talentos, porque digamos no es que una persona nace talentosa, todos tenemos talento. Pero cuando esa persona que tiene talento, que puede ser cualquiera de nosotros, se hace pequeño por humildad, eso no es una virtud. Muchas veces se confunde, ¿no? Es que yo soy una persona humilde y quieren ponerse esa etiqueta como que si esa etiqueta de humildad me da una virtud, soy un ser virtuoso porque yo soy humilde. Pero realmente esa humildad no es una humildad que sea igual a una virtud, al contrario, sino que esa humildad termina siendo una respuesta de supervivencia. Y el problema no es que no quieras destacar, ¿no? El problema no tiene que ver con que hay algo malo en ti. El problema es que probablemente tu sistema, es decir, tu cuerpo, aprendió en algún momento de la vida que destacar no era seguro. Entonces digamos que pasan los años, pasó algo en tu infancia y hay un trauma no trabajado a nivel subconsciente, que es el trauma o el miedo a ser visto, el miedo a destacar, el miedo a que me vean, el miedo a ser el centro de atención. Y cuando esto está allí, definitivamente tú puedes desear éxito, puedes rezar todos los días para tener éxito, para tener abundancia, pero no va a llegar, porque esto no es un tema que tiene que ver con, es decir, tu cuerpo tiene que estar preparado para esto sin importar que tanto lo pidas afuera, porque si no, no eres un contenedor ideal para poder sostener ese éxito o esa vista pública, ¿ok? Entonces, digamos, ¿cuándo o cómo saber cuándo se forma este miedo o cuándo se pudo haber formado? Muchas veces cuando de niño, cuando estabas pequeño, hiciste algo que llamó la atención, te paraste a cantar, te pusiste a bailar porque te pareció chévere la música, pero estabas tan pequeño que de repente saliste a bailar y eso terminó siendo un castigo, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos exactamente por qué tenemos esto, pero la mayoría de las veces tiene que ver con eso. Pensamos que eso tenía que ver con nosotros o porque hay algo malo en nosotros. Entonces, digamos, lanzamos una especie de caparazón en esto que nosotros, debido a la consecuencia que tuvimos por haber hecho sacar ese talento, sacar esa autenticidad al público. Entonces, digamos que como esto puede haber sucedido en tu infancia, el sistema nervioso, ¿no? Hizo una asociación que es ser visto, mostrarme mi autenticidad, mostrar mis talentos, mostrar eso que me hace brillar, es igual a peligro. Entonces imagínate
crecer y tú jurando que es que tú tienes mala suerte, que el sistema te la agarró contigo, que el país, que la economía, que el mundo, y terminaste encogiéndote pensando que todo eso era la razón, pero realmente la razón puede estar en la mayoría de los casos en esa ecuación que sacó como conclusión el subconsciente, que es ser visto igual a peligro, porque recuerda lo que sucedió de niños, lo que es la constante fórmula que está activa dentro de la programación mental. Y desde allí, digamos, el adulto, tras tanto trastoque, tras tanto fracaso, termina, digamos, justificando eso con un tema espiritual que es como, bueno, porque entonces yo soy una persona discreta, yo soy una persona humilde. Y al final no tiene que ver ni con la espiritualidad, no tiene que ver con la discreción, ni tiene que ver con la humildad, ni tiene que ver con una virtud. Tiene que ver con un niño que habita como un canal neuronal a nivel subconsciente, tratando de no volver a ser herido. Y la verdad más dura para escuchar sobre este tema es que la mayoría de las personas, incluso tú, no se están escondiendo por modestia, se esconden porque el cuerpo todavía no se siente a salvo brillando. Entonces tú dices, ¿qué? O sea, yo he estado fracaso tras fracaso, he estado sacrificando eso que deseo hacer, he estado haciéndome a un lado, haciéndome chiquito, porque no es que soy modesto, sino porque hay una parte de mí, o lo he querido justificar con modestia y humildad, cuando en realidad es una parte de ti que no se siente a salvo con mostrarse, con ser el centro de atención. Entonces es muy duro cuando uno se da cuenta de esto, pero también es muy chévere porque te dices, no se trataba de ser humilde, se trataba al final de brillar y liberar el miedo que me hace hacerlo. Entonces, digamos, ahí hay una vía de salida a ese estancamiento que estás viviendo. Ahí hay una puerta de salida de emergencia para esa carencia en la que has estado viviendo. Es decir, si yo transformo el origen de ese miedo que está en mí, porque yo estoy segura que muchos de los que están viendo esto dicen, wow, yo me quiero dedicar yo sé que soy muy buena en esto, pero ¿qué va a decir la gente si yo hago esto? Entonces, terminas sacrificándote porque no tienes la habilidad para lidiar con el rechazo, no tienes la habilidad para lidiar con la crítica, no tienes la habilidad para lidiar con lo que otros pueden decir sobre ti haciendo eso. Entonces, entonces tú dices, bueno, al final, o sea, ¿realmente vale la pena vivir la vida así? ¿Sí o no? ¿No? Pero ahí, yo digo, te estoy diciendo en este momento, ahí está la salida. Trabajar en el origen que te ha hecho no mostrarte. ¿Cuántos están aquí queriendo grabar videos, queriendo hacer live para compartir esa información que se han ido adquiriendo con los años? Con eso, compartir esa información que te apasiona y tú dices, no soy capaz de hacer un video, un live. No soy capaz jamás. O sea, hay que ponerme yo a grabar un video y poner un post. O sea, no soy capaz de eso. Entonces ahí es donde te digo, ¿realmente quiero seguir allí o realmente sí quiero convertirme en la persona que es capaz de? ¿Ok? Y eso no es tomando un cursito de cómo hablar en cámara. Realmente primero, antes de tomar el cursito de cómo hablar en cámara, tienes que trabajar en el miedo. Por eso es que muchos han tomado cursos de cómo hablar en cámara y dicen no puedo hacerlo. O sea, a pesar que ya tomé el curso, a pesar de que ya hice el curso de oratorio, hice el curso de esto, hice el curso de lo otro, no puedo hablar en la cámara. Entonces no tiene que ver con la falta de habilidad, sino tiene que ver con un miedo instalado, que es la mayoría de los casos, que está limitando. Ahora, si nosotros queremos ver esto desde una mirada más espiritual, y es a lo que yo llamo esa espiritualidad que muchas veces es malentendida, porque, digamos, a nivel colectivo existe una espiritualidad que sana, o sea, es una espiritualidad que definitivamente sana la esencia del ser, pero también hay una espiritualidad que anestesia. Entonces ahí es cómo estoy usando yo esta espiritualidad, o estoy poniendo la espiritualidad como una excusa para no mostrarme. Entonces cuando una persona tú le escuchas diciendo, ay, yo no necesito reconocimiento, ay, el ego es malo, ay, yo no nací para salir, yo estoy bien tras bastidores. A veces realmente no tiene que ver con una conciencia elevada, sino que la mayoría de las veces es miedo disfrazado de virtud.
Así que, ¿qué es importante entender acá? Si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Yo estoy segura que Dios no pidió que te escondieras, al contrario. Dios te pidió que encarnaras lo que eres, ¿ok? Porque de no hacerlo existe un costo muy alto que se paga en esa posición de me hago chiquitico, ¿no? Y ese costo es el valor, digamos, el precio que estás pagando por esconder tu talento del mundo. Entonces no se trata de si tienes miedo o no a salir en ese video y compartir esa información. No se trata de liberar ese miedo, porque esa información al final se vuelve demasiado relevante, lo que ustedes, por lo menos yo que estoy acá en video, es decir, se vuelve irrelevante lo que ustedes piensen sí o no de mí, sino que a mí lo único que realmente me importa es que esta información llegue a una persona y que esa solamente persona pueda decir, wow, yo quiero hacerlo diferente, no quiero seguir viviendo desde el miedo. Entonces cuando tú pones ese propósito, dejas de pagar el precio de tener escondido tu talento, ¿no? Porque cuando te haces pequeño, de ese precio que pagas es un precio igualito a la traición, exactamente lo mismo. Porque cuando te estás haciendo pequeño, no solamente te estás traicionando a ti, estás traicionando tus dones, estás traicionando tu prosperidad, estás traicionando el impacto que puedes ocasionar en el mundo, y también estás traicionando a las personas que nunca te encontraron porque nunca te mostraste cuando tú tenías una palabra que podía hacer la diferencia en sus vidas. Entonces imagínate el precio altísimo que estás pagando porque a ti te da miedo al que dirán, o porque tú dices ser una persona humilde que no necesita brillar. Entonces es ahí cuando tú dices, wow, ¿sabes? Hay personas que pueden estar buscándome y no encontrarme porque nunca decidí mostrarme. Entonces quiero vivir con eso el resto de mi vida, quiero pagar esa traición. Yo me lo pensaría 2 veces, porque no es que a mí me fascina hacer live y que a mí me encanta mostrarme y me encanta estar acá pelándoles el diente a todos ustedes. No es una de las cosas que yo diga, ay, sí, claro que sí, que me fluye. No me fluye, con los años me está fluyendo un poco más porque me lo he propuesto, pero yo en algún momento también sentí ese miedo. Me tocó trabajar el miedo a brillar, me tocó trabajar el miedo a tener éxito a nivel subconsciente para poder estar aquí donde estoy, porque un día decidí no pagar el precio de esa traición, que es una traición espiritual bastante y kármica bastante alta. Entonces, digamos, te dieron unos dones y no los vas a usar. Te dieron la posibilidad de ser próspero con tus dones y tampoco, o sea, es como con ese talento y tampoco lo vas a sacar. Entonces, digamos, no solamente te estás traicionando a ti, sino estás traicionando ese trabajo álmico que es parte del trabajo que tienes en esta tierra. Cuando esto no se aplica, cuando esto no se lleva a cabo, entonces empieza la ansiedad y sobre todo la depresión es un marcador muy importante en estos casos, ¿ok? Entonces recuerda que para poder, digamos, avanzar en este tema, es que entender, y esto va a ser como frío, lo que te voy a decir, tienes que entender que el mundo a ti no te rechaza. Que tienes que entender que el mundo no es el que está esperando a ver que tú prendas la cámara, a ver qué van a criticarte, qué te van a decir. El mundo ni siquiera se trata de ti. Cuando tú entiendes que el mundo no se trata de ti, que esta vida no se trata de ti, que no estás aquí, que todo, o sea, que tú vas a decir y ya todo el mundo va a decir, ay, fulano de tal dijo y vas a ser el hazmerreír del mundo. No se trata de ti. Esta vida se trata de lo que tú vienes a brindar, lo que tú vienes a accionar, lo que vienes a llevar al mundo para otras personas. Cuando tú entiendes eso, el miedo empieza a achicarse, y si no lo puedes hacer, entonces toca trabajar a nivel subconsciente, ¿ok? Ese miedo viene al final, porque ese miedo a mostrarme, ese miedo a salir en cámaras, ese miedo a no gustarme cuando me veo en video, viene de creer que el mundo gira de ti. Yo digo, siempre les he dicho que no hay cosa más egocéntrica que el miedo. Y me van a decir, Zule, tú no puedes decir que el miedo es egocéntrico. Sí, lo puedo decir. Porque la mayoría de estos miedos vienen de, ¿qué van a decir? ¿No? Entonces es porque la persona está ensimismada. Y nosotros no vinimos a este mundo para estar ensimismados. Así que, ojo con eso. Ahora, ¿por qué puede dolerte mucho brillar? Porque brillar, digamos,
o tener éxito, ¿no? Porque cuando hablo de brillar, hablo de tener éxito, de llevarte al mundo, ya sea con una empresa, ya sea con un emprendimiento, con lo que sea. Porque a veces duele, ¿no? Es como que a veces no siento que eso me va a doler, mejor no lo hago y rechazo todo aquello, toda acción que tengo que llevar a cabo para alcanzar ese éxito y ese brillo. Y es porque no solamente brillar expone al aplauso, sino que también te expone a la envidia, también expone al juicio, también expone a la comparación, expone a la crítica, expone, y sobre todas las cosas, expone a la persona a tener que dejar de encajar con quienes preferían verte pequeño. Eso también forma parte de ese miedo y de esa resistencia o esos mecanismos de autosaboteo que estás llevando a cabo para sabotear tu éxito, para sabotear tu prosperidad, para sabotear esa acción que tienes que tomar a cabo para llevar tu talento al mundo. Y esto que te voy a decir es mucho más brutal de lo que ya te he dicho en todo este live, porque digamos que el mayor culpable de tus miedos por no haberlos entrenado, o sea, digamos, el mayor culpable por no estar entrenado y poder dominar esos miedos es el subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente, él prefiere pertenecer que brillar. Al subconsciente no le interesa brillar. El subconsciente por sí mismo no te va a dar habilidades para que salgas y te muestres al mundo. El trabajo del subconsciente es mantenerte a salvo. Y el mantenerte a salvo es, digamos, la respuesta de modo inconsciente que se lleva a cabo. A mí no me interesa que brilles, a mí me interesa que pertenezcas. Entonces, si te critican, no vas a dejar de pertenecer. Si te rechazan, vas a dejar de pertenecer. Si, digamos, a todo lo que uno se expone, ¿no? Digamos, cuando estamos hablando de audiovisuales, cuando estamos hablando de redes sociales, incluso cuando estamos hablando de negocios, de salir y llevar una propuesta, salir y vender un producto, no tiene que ver con, o sea, al subconsciente eso no le importa. Si tú vendes o no vendes, si te muestras o no te muestras, él dice, lo único que me interesa es que tú pertenezcas, porque si tú perteneces a una tribu y no me importa si la tribu son un grupo de personas con pensamientos carentes, mira, o sea, el subconsciente le es irrelevante, pero el subconsciente dice, yo creo que tú pertenezcas, pero a veces ese pertenecer también es lo que te tiene en ruinas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Entrenarlo. Entrenar al subconsciente para que vaya de la mano contigo y deje de ser esa parte de ti que sigue saboteando una y otra vez tu vida. Entonces, por esto muchas personas, sin querer queriendo, a veces como deseando otra cosa, pero tomando acciones contrarias, terminan eligiendo el anonimato antes que la soledad que requiere la expansión. Porque cuando nosotros estamos enfocados en un proyecto, cuando nosotros estamos enfocados en talento, cuando estamos enfocados en el don, muchas veces tenemos que dejar atrás personas o grupos que ya no están alineados con nuestro sistema de pensamiento, con nuestra energía, con nuestra forma de ver la vida. Entonces, digamos, ya no vas a poder seguir paseando con tus amigos que no tienen ninguna ambición y vas a tener que decirle no porque tú vas a tener que dedicarte a un proyecto. Entonces, eso el subconsciente lo toma como vas a dejar de pertenecer a ese grupo. Entonces, por lo tanto, si te quedas solo, la soledad representa un peligro y es una parte del instinto que tiene el subconsciente. Entonces, la mayoría de las personas, de forma consciente o no consciente, eligen ese anonimato. Dice, yo prefiero pasar desapercibido, pero pertenecer a algún lugar, que no pertenecer y llevar el talento al mundo. Porque eso tiene su precio, ¿no? Uno pasa bastante tiempo trabajando, uno pasa creando hasta que esto ya llega a un equilibrio. Entonces, lo mismo pasa cuando una persona está montando empresas. Requiere mucha atención y dedicación y presencia. Ya después el negocio va andando solo, por igual. Entonces, aquí es entender eso, ¿no? ¿Voy a elegir qué? ¿Voy a elegir la expansión o voy a elegir el anonimato? Es una decisión y cuando lo decidas puedes trabajar a nivel subconsciente eso que puede estar limitando. Así que si hoy tu vida no refleja tu capacidad, no es porque te falte talento, porque todos los tenemos, sino que es tu sistema nervioso que todavía cree que ser visto es una amenaza y realmente nadie puede sostener una vida con un subconsciente que está entrenado para percibir el brillo como algo peligroso. Así que por esto, y para los que están interesados, el domingo 1 de febrero hay una clase que es Libera el miedo a brillar con hipnosis y vamos a estar trabajando esto
no solamente de forma sistémica, vamos a tener ejercicios prácticos, van a tener 2 PDFs que incluyen como especies de rituales para activar no solamente el don y activar el talento natural, no son rituales mágicos, son rituales que van directamente son ejercicios para trabajar a nivel subconsciente, pero digo rituales porque requiere hacerlo, digamos, son ejercicios que vas a poder hacer todos los días. Incluye 2 PDFs, va a haber un PDF que tiene todos los ejercicios para activar el don y hay otro PDF que tiene ejercicios para poder mostrarte, sobre todo para los que están haciendo lanzamientos, para aquellos que están lanzando negocios, para aquellos que quieren empezar a mostrarse al mundo y sobre todo quieren conectar con la abundancia. Va a haber un PDF que es la activación del talento y la abundancia. Por otra parte, va a haber unos ejercicios que te van a llevar más profundo para que puedas hacerlo diariamente para descubrir, ¿no? Y poder cachar ese miedo a brillar y que esto no vuelva. Y si vuelve, porque es un canal neuronal que ya sentiste, puedas pillarlo y puedas saber qué hacer con esos pensamientos intrusivos o esas ansiedades o esos miedos que pueden aparecer en el futuro. Y además los audios de reprogramación, es decir, vamos a entrenar a la mente para que diga, no me da miedo salir y mostrarla. Así que nos vemos el domingo 1 de febrero. Pero sobre todas las cosas, espero que esta información haya sido muy útil para tu evolución. Nos estamos viendo. Se les quiere un montón. Chao, chao.